Hola, mi nombre es Andrea Camacho Jiménez y hoy veremos un problema de pruebas de bondad de ajuste con frecuencias iguales. Bueno, una prueba de bondad de ajuste permite decimar la hipótesis de que una variable aleatoria sigue cierta distribución de probabilidad y se utiliza en situaciones donde se requiere comparar una distribución observada con una teórica o hipotética, compararla con datos históricos o con la distribución conocida de otra población. Ok, esa es una pequeña introducción. Ahora veremos nuestro problema. Este dice, el propietario de una cadena de restaurantes desea añadir filete a su menú. Antes de hacerlo, decide contratar a una encuestadora para que lleve a cabo una encuesta entre personas adultas para saber cuál es su platillo favorito cuando comen fuera de casa. Se seleccionó una muestra de 120 adultos y se les pidió que indicaran su comida favorita cuando salen a cenar. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Ok, esta es la tabla en donde podemos ver los distintos platos que podían elegir las personas encuestadas, que es pollo, pescado, carne y pasta. Entonces, ahora tenemos la frecuencia observada, que es lo que podríamos decir como tal los resultados de la encuesta. Entonces, podemos ver que 32 personas eligieron que su comida favorita es pollo, 24 pescado, 35 carne y 29 pasta, que da un total de 120. Y esta es la frecuencia esperada, o sea que se espera que el grupo de personas que elija su plato favorita sea igual en cada platillo. En este caso serían 30 por cada platillo, que da un total de 120. Ahora viene una pregunta. ¿Se debe al azar esta diferencia entre los números de veces que cada platillo es seleccionado o se debe concluir que los platillos no tienen el mismo grado de popularidad? Esta es la pregunta que hoy resolveremos. Ok, entonces vamos a seguir nuestros pasos, que son 6. Empezamos con el primero, que dice se establecen las hipótesis nulas y alternativa. Entonces tenemos la hipótesis nula, que dice que no hay diferencia entre las proporciones de adultos que eligen cada platillo. Y tenemos la hipótesis alternativa, que dice existe diferencia entre las proporciones de adultos que eligen cada platillo. Este paso es el número 1. Paso número 2. Se selecciona el nivel de significancia y se busca el valor crítico. Bueno, el nivel de significancia vamos a utilizar 0.05 o 5%, que es el más utilizado casi en todos los problemas. El valor crítico lo buscaremos a continuación. Muy bien, tenemos el paso 3, que dice se selecciona el estadístico de prueba. El estadístico de prueba sigue la distribución chi cuadrada designada como x elevada al cuadrado. Y entonces tenemos que una frecuencia observada de cierta categoría, que en este caso serían nuestros platillos fuertes, menos la frecuencia esperada de la misma categoría, elevada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Paso número 4. Se formula la regla de decisión. Tenemos la siguiente regla que dice, si el valor calculado de chi cuadrada es mayor a 7.815, se rechaza la hipótesis nula. Si es menor o igual a 7.815, no se rechaza la hipótesis nula. Aquí podemos ver la división de 7.815 y vemos que si es menor o igual a 7.815, no se rechaza, es todo este espacio. Y si es mayor, tenemos este espacio, donde se rechaza la hipótesis nula. Bien, ahora vamos a encontrar los grados de libertad para luego poder buscar el valor crítico. Los grados de libertad los calculamos con K menos 1. En este caso, K es la cantidad de las categorías, que como ya había mencionado son los platos fuertes, que son 4. Entonces tenemos 4 menos 1 igual a 3 y tenemos nuestros grados de libertad. Ahora, en nuestra tabla,
vamos a buscar el nivel de significancia que estamos utilizando, que en este caso es 0.05, y los grados de libertad que acabamos de calcular, que son 3. Entonces, buscamos y tenemos un resultado de 7.815, lo que nos lleva a que nuestro valor crítico es 7.815. Ok, ahora el paso 5. Se toma una decisión y se interpreta el resultado. Vamos a hacerlo en esta tabla, en donde tenemos lo que ya habíamos visto al inicio, los platos fuertes, la frecuencia observada, la frecuencia esperada, y tenemos estas fórmulas. Entonces tenemos que la frecuencia observada menos la frecuencia esperada nos dan estos resultados. Un ejemplo es aquí. 32 menos 30 tenemos 2. 24 menos 30 nos da menos 6 y así sucesivamente. Ahora este resultado vamos a elevarlo al cuadrado tomando esta fórmula. Entonces tenemos 2 al cuadrado nos da 4. Menos 6 al cuadrado nos da 36 y así sucesivamente. Por último vamos a usar la fórmula que ya habíamos visto, donde tenemos que la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada nos va a dar estos resultados. Entonces tendríamos, por ejemplo, primero esta parte de arriba, que es 4, entre la frecuencia esperada, que es 30. Entonces vamos a hacer la operación. 4 sobre 30 nos da 0.133. Luego 36 sobre 30 nos da 1.2 y así sucesivamente. Una vez que tenemos estos resultados, los sumamos y vemos que tenemos un total de 2.2. Bueno, en esta tabla vamos a ubicar nuestro 2.2 que acabamos de encontrar y vemos que se encuentra en la región de donde no se rechaza la hipótesis nula, que es antes de 7.85, y como habíamos visto en nuestra regla, si es menor o igual a 7.85, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces podemos observar aquí. Como último paso, tenemos la conclusión. Aquí volví a poner la pregunta del inicio, que dice, ¿se debe al azar esta diferencia entre los números de veces que cada platillo es seleccionado o se debe concluir que los platillos no tienen el mismo grado de popularidad? Bueno, entonces aquí está nuestra respuesta, que sería sí. Existe una diferencia entre los números de veces que cada platillo es seleccionado, lo que significa que se acepta la hipótesis alternativa.